Bueno, una vez más, acá en Palsur, estamos comunicándonos con las personas que bueno, nos representan y arbitran todos los medios para poder llevar adelante una Argentina mejor. En este caso estamos hablando con el diputado Itaí de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, quien planteó en su momento la liberación de las patentes de las vacunas. Quiero que nos comentes más o menos cómo estás. Hola Itaí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero que nos contestes qué es esto de la liberación de las vacunas, qué importancia tiene para nosotros y para el mundo esto que están planteando ustedes. Bueno, esto surgió como una petición formal que hicieron dos países, India y Sudáfrica, en la Organización Mundial del Comercio, acompañado por muchísimos países, básicamente planteando la liberación de patentes mientras dure la pandemia para poder producir masivamente las vacunas en el mundo, porque obviamente toda la industria farmacéutica está regida por criterios muy estrictos de propiedad intelectual, que es lo que le permite a los laboratorios tener la potestad, el monopolio, digamos, de producción de medicamentos y finalmente la posibilidad de comerciarlos. Esto es algo que funciona así y que es muy cuestionado en tiempos de normalidad, pero en tiempos de pandemia, que esto siga siendo así y que no se pueda abrir para poder producir masivamente las vacunas en todo el mundo, obviamente genera una enorme brecha, una enorme asimetría, en donde los países ricos están pudiendo acaparar incluso más vacunas de las que necesitan. Sí. Los países que ya están culminando su proceso de vacunación, como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, les sobran vacunas, y entonces ahora, porque compraron más de las que necesitaban para vacunar a su población, los países de ingresos medios, como la Argentina, están teniendo acceso a la vacunación, pero obviamente a una velocidad menor, y finalmente hay alrededor de 130 países que directamente no tienen ningún tipo de acceso a las vacunas y que quedan excluidas. Y esto obviamente genera una asimetría global que creo que es absolutamente, desde un punto de vista humanitario, inaceptable, y una solución es liberar las patentes para producir básicamente masivamente vacunas y que lleguen a todo el mundo. Por supuesto que esto no depende de la Argentina, pero sí la Argentina puede ser un país que impulse esto a nivel global, y eso es lo que buscamos con el proyecto de ley que presentamos. ¿Y vos cómo ves que está esto en tus pares, tanto en tu bloque y en los demás bloques, y sobre todo en la oposición? Mira, creo que hay una mirada en general favorable en los diputados que conforman nuestro bloque sobre esto, porque en general nuestro bloque, nuestro espacio político se caracteriza, por lo menos en general, por una perspectiva favorable a la política de salud pública. En la Argentina tenemos experiencias, por ejemplo, de producción de medicamentos genéricos, digamos que justamente tratan de evitar que la producción de medicamentos queden en manos exclusivas de los laboratorios y la industria farmacéutica privada. Entonces creo que hay una mirada favorable. No sé en el caso de la oposición, porque si me tengo que guiar, por ejemplo, por declaraciones que, por ejemplo, hizo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que decía que en realidad lo que habría que hacer es no liberar las patentes, sino liberar el comercio de las vacunas y que las personas se pueda vacunar el que lo pueda pagar. Es decir, sería lo mismo que sucede a nivel global, donde los países ricos tienen acceso a las vacunas y los pobres no, al interior de cada una de nuestras sociedades. Es decir, que los que puedan pagar la vacuna se vacunen y los que no puedan pagar no tengan acceso. Bueno, si me tengo que guiar por ese tipo de declaraciones, seguramente no son muy favorables a este planteo, digamos. O las declaraciones más recientes de entregar las Islas Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer. Entonces, digo, si me tengo que guiar por esas declaraciones, y más bien son declaraciones que defienden los intereses corporativos de las grandes farmacéuticas e industrias y laboratorios, y no una perspectiva más, digamos, social, comunitaria, pública, de que ponga por encima el bien común que los intereses corporativos. Así que, pero bueno, me encantaría saber cuál es la posición de la oposición, y para eso lo mejor que podría ocurrir es que el proyecto se discuta.
Tal cual, ya firmaron, yo sé que firmaron varias personas, y ninguna de las personas que firmó era del bloque opositor. No. Todas las personas que acompañan el proyecto son del bloque de Frente de Todos, pero seguramente hay gente del bloque opositor que está de acuerdo. Hay que ver si en un debate se podría expresar. Lo interesante de que salga un proyecto de esta naturaleza en el Congreso de la Nación... Sería de declaración, disculpa, sería de declaración. Sí, es de declaración porque la Argentina no puede sancionar la liberación de patentes porque no es una potestad de un país. Pero sería interesante que salga desde el Congreso porque en el Congreso no está solamente el oficialismo, sino que están todos los bloques políticos, y por lo tanto sería una expresión de todo el sistema político argentino y no solamente del gobierno. Eso sería lo interesante de que se trate una declaración de esta naturaleza en el Congreso de la Nación. Bueno, hace poco nos enteramos de excelente noticia de que la vacuna Sputnik, la tan vapuleada, tan mal vapuleada vacuna Sputnik, se va a producir en Argentina. ¿Esto no le quita mérito a la... Yo creo que no, pero te pregunto por qué, o no le quita mérito a este proyecto que impulsás vos? Al contrario, porque le refuerza, porque uno de los argumentos en contra de la liberación de patentes es que en realidad no hay capacidad productiva, tecnológica en el resto de los países para producir las vacunas. Y entonces que no tendría sentido liberar las patentes porque igual no se van a poder producir en el resto de los países, lo cual es falso. Y de hecho esta noticia de que la Argentina va a empezar a producir vacunas Sputnik justamente demuestra que es falso, que hay capacidad en muchos países del mundo, entre ellos en la Argentina, para producir vacunas. Y además de que liberar las patentes ni siquiera significa que aquellas industrias que las produzcan no tengan rentabilidad. Digamos, porque obviamente como cualquier negocio, si vos producís algo, después lo vendés y tenés una rentabilidad. Lo que estamos tratando de evitar es que la propiedad intelectual sobre una vacuna sea un elemento que restrinja la producción, porque lo que se necesita en este momento es producción. Tenemos una demanda, podríamos decir, infinita en este momento en el mundo, y una oferta limitada. Entonces lo que necesitamos es que se produzca lo más posible. Después, no estamos diciendo que esto tiene que ser solamente producido por el Estado, lo pueden producir privados, pero no con la restricción que impone la propiedad intelectual, que hace que solamente muy pocos lo puedan hacer. Cambiando un poquito de tema, con respecto a esto que se viene planteando de esto que algunos llaman la hidrovía, algunos se enojan porque se dice hidrovía, el río Paraná, se está planteando el estatizar o generar que nosotros realmente nos hagamos cargo de lo que nos corresponde. ¿Ustedes qué piensan desde el bloque? Bueno, no sé si puedo hablar en nombre del bloque, pero sí te puedo decir mi opinión, y seguramente que expresa la de unos cuantos, que es que la Argentina tiene que recuperar soberanía sobre el río Paraná. El río Paraná es el principal río a través del cual sale la producción que se exporta en la Argentina. Lamentablemente, mayormente por puertos privados, ¿no?, que fueron privatizados durante la década de los 90, y que el Estado ha ido perdiendo soberanía sobre este sector. Y perder soberanía tiene una consecuencia muy directa que tiene que ver con la falta de fiscalización. Es sabido por todo el mundo que hay un alto nivel de contrabando que circula por esos puertos y por ese río, y también de fiscalización desde el punto de vista impositivo, porque también muchas exportadoras lo hacen a simple declaración jurada, o son controladas por los mismos puertos privados, y por lo tanto el Estado se pierde de poder recaudar muchísimo, y entonces y además que se trata obviamente de un sector estratégico de la economía argentina, lo que tiene que ver con el comercio exterior. Por todas esas razones y por la importancia que tiene el comercio exterior para también la provisión de divisas en Argentina, que también es un tema muy relevante, bueno, por todos esos argumentos creo que la Argentina tiene que recuperar soberanía, y ojalá se pueda aprovechar el vencimiento de esta concesión para avanzar en un proyecto que garantice esa soberanía. Después podemos discutir cuál es la mejor manera de gestionarlo, si tiene que ser el Estado solo, si tiene que ser una empresa mixta, pero lo que seguro tiene que haber es un control del Estado, un control público de lo que pasa en el río Paraná y del comercio exterior de la Argentina.
Por último, para finalizar, se habló de que, bueno, viste estos dichos repudiables, deleznables, asquerosos, este sincericidio que tuvo Patricia Bullrich con respecto a las Malvinas. Un sector, el de Rodríguez A, dijo de que quería presentar un proyecto para que se multara a estas personas que incurrieran en este tipo de delitos. ¿Vos qué pensás de esto? Son temas complejos porque, a ver, a mí me parece absolutamente deleznable los dichos, me parece que es intolerable, ¿no? Para un insulto a todos los argentinos y en particular a los veteranos de Malvinas, a los caídos. Pero más allá de eso, me parece obviamente que siempre es complejo las sanciones y ese tipo de cosas porque habría que establecer muy bien qué es lo que es pasible de ser sancionado, porque ese tipo de propuestas pueden terminar en un boomerang. Hoy, mañana, un dicho de un compañero nuestro puede ser considerado pasible de ser sancionado y eso sería problemático, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con... Yo creo que la condena más importante que tiene que tener un dirigente político cuando tiene una acción de esa naturaleza es la condena social. Y creo que en este caso la condena social existe y me parece que en todo caso lo que tenemos que hacer nosotros es que esa condena social tenga el peso que tiene que tener, que es superior a cualquier tipo de sanción formal. Bueno, ahí en Tierra del Fuego, donde soy yo, le están por pedir que ser declarada persona no grata, así que... Eso me parece muy bien, porque expresa la voluntad y la sensibilidad de un pueblo, ¿no? Que se sintió ofendido, lastimado por las declaraciones de una dirigente político. Y hablar de que antes, en la gestión anterior, donde ella era parte fundamental del equipo de este equipo que armaron ellos, hicieron una entrega de soberanía constante, así que no solamente que en su momento hizo, sino que ahora se atreve a decir lo que estaba haciendo. Sí, claro, lo más grave no son los dichos, sino las políticas, ¿no? Entonces, me parece que en todo caso los dichos son un sincericidio, claro, que es grave justamente cuando tiene poder, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es que esa gente que piensa de esa manera vuelva a tener poder en la Argentina para que no pueda hacer lo que dijo que haría, ¿no? En una suerte de lapsus. Y que hizo cuando estuvo, de alguna manera. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Itaí, la verdad, esperamos volver a conversar con vos cuando tenés muchos proyectos, pero cada vez que vos quieras promocionar algo, nosotros vamos a estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau.